puede haber más de uno, tenemos dos opciones. Y la otra es la recurrencia, nivel de recurrencia. Entonces, si hay posibilidad de multiplicidad y si hay posibilidad de recurrencia, no es que sacando un riñón con su uréter dejamos resuelto el tema, porque nos queda otro donde también puede aparecer. ¿Y cuánto puede aparecer? La bilateralidad es una afección que compromete el 5%, en el 5% de los casos, ambas unidades de riñón. Entonces ahí no podríamos estar planteando tumor del urotelio o nefroureterectomía, porque en ese caso sería nefroureterectomía radical bilateral y eso es hemodiálisis. Está claro que ya vamos a cumplir casi 100 años que se estableció como gold estándar que en los tratamientos del urotelio que se diagnosticaban hace casi 100 años, la terapia era sacar al riñón, el uréter, el manguito vesical y los ganglios, la nefroureterectomía radical, año 1934. Y como la única herramienta que había en ese momento era esa, eso era así para todos. El que lo merecía, el que lo necesitaba, el que no lo necesitaba, pero eran todos entraban en esa bolsa. Y cuando pensamos en lo que pasa en el árbol urinario alto, es bueno pensar qué pasa en el árbol urinario bajo, qué nos pasa en la vejiga. Cuando tenemos un tumor en la vejiga. Tumores en la vejiga, de eso tenemos mucho más frecuente. Ustedes todos los días conviven con un tumor en la vejiga que tienen que tratar. Más sencillo, más difícil, con una energía, con otra, pero lo tienen que tratar. Entonces, cuando les llega la anatomía patológica de un tumor del urotelio de bajo grado, la posibilidad de tener en el árbol urinario alto sincronicidad es de casi el 2,5%, 2,3%. Ahora, si ese tratamiento que hicieron en la vejiga es comprometedor del músculo, la posibilidad de comprometer también el árbol urinario es de aproximadamente el 4%, casi duplica en el caso de que sea infiltrante. Y si lo que diagnosticaron cuando les dieron el informe de la anatomía patológica fue un carcinoma in situ en el interior de la vejiga, la posibilidad de que el árbol urinario alto esté comprometido es del 24%. O sea, 1 de cada 4 que tienen in situ en la vejiga tienen árbol urinario alto. ¿Sí? Y la pésima noticia de eso, 1 de cada 3 tiene los dos árboles urinarios comprometidos. Entonces, cuando piensen en la vejiga, piensen qué puede estar pasando por arriba de la vejiga. Los tumores del urotelio plantean desafíos mucho más claros, mucho más ostensibles, si estamos hablando con un paciente que tiene un solo riñón, y ahí hay que bailar porque si no es hemodiálisis. Cuando ya tienen insuficiencia renal, o cuando de movida los diagnosticamos que tiene tumor de los dos lados. ¿Por qué es importante plantear esto? ¿Y por qué no muerto el perro se acabó la rabia? Que es lo que decíamos al principio. Porque la hemodiálisis te saca del pozo ahora. Te permite seguir con función renal ahora. Pero la sobrevida a 5 años de un paciente en hemodiálisis es de un 20%. O sea, 1 de cada 5 siguen vivos después de 5 años de hacer hemodiálisis. Entonces, no tan rápido, nefroureterectomía, y dentro de 2 años nefroureterectomía del otro lado y total hemodiálisis, porque ese paciente ya no muere por cáncer. El paciente muere en el transcurso de la hemodiálisis. Hecha esta introducción, es bueno recordar ante quiénes, qué genio tumoral ustedes van a estar trabajando. La mayoría buenitos, mansitos, mascotas, gatitos, jamás van a ser leones, jamás se los van a comer. La mayoría, 50, 1 de cada 2, 80% son bastante indolentes. ¿Con qué tiene que ver? Con lo que dice el microscopio, son de bajo grado. Eso se tratan, a lo mejor tardan 3 años, 4 años, se tratan y por ahí todavía son curables, porque tienen bajo grado de agresividad. Y casi de la mano del bajo grado de agresividad tienen baja profundidad, tienen un estadio que es bajo también. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a considerar o seguir considerando es cómo sacarle el jugo a la tecnología que nos permite hacer algo distinto que volarle un riñón a un paciente. Y para eso tenemos que considerar distintas herramientas. Son muchas las que tenemos, ustedes las usan todos los días, usan la ureteroscopía,
básicamente estos tres grupos de herramientas son las herramientas con las que ustedes cuentan para darle a un paciente la chance de que no se aproxime a la hemodiálisis y también de curarse, obviamente, que eso es fundamental. Entonces, cuando evalúan un tumor del urotelio, ¿ustedes en qué piensan en la evaluación? ¿Piensan en la imagen? ¿Piensan entrar y verlo en directo? ¿Tomarle una muestra? Y también mirar en la citología. ¿Qué citología tiene? Si tiene citología positiva o si tiene citología negativa. Entonces, con respecto a la imagen, el metro patrón es la tomografía helicoidal con contraste con reconstrucción en 3 dimensiones. No es resonancia, digamos, para plantearlo claro, no es resonancia. Resonancia con birras para vejiga es una cosa. Tumor del árbol urinario es tomografía helicoidal con contraste. Y sí es necesario y recomendable que se tome una citología, que se haga un Papa Nicolau, ya sea por lavado o se lo tenga previo de manera miccional. Con respecto a lo que les decía de realizar una cistoscopía, aun cuando tengan una imagen, la cistoscopía tiene que ser siempre cuidadosa porque el drenaje viene de arriba, entonces siempre una cistoscopía es por necesidad un examen que tiene que ser de manera exhaustiva. La recomendación sólida de usar tomografía computada y la recomendación débil de usar resonancia magnética para saber dónde estamos parados con respecto al tumor del urotelio. El tumor del urotelio no es la resonancia, no gasten recursos buscándole un método que no les va a dar tanta información. Esto que ven ahí es como empezó la historia, cuando había estudios contrastados que cuando permitían ver algo era un poquito tarde. En la imagen que ustedes están viendo a la derecha es un tumor, no tiene 2 días de evolución, ya tiene tiempo de evolución, tiene volumen dentro de la pelvis, y el hallazgo en el uréter distal que ven en el izquierdo es una cosa que tiene que ser aclarada de qué se trata, porque hasta ahora estamos hablando de imágenes negativas, punto. Uno puede decir que puede sospechar un tumor del urotelio, pero nadie está diciendo ese es un tumor del urotelio grado porque yo empecé la residencia cuando presentación de una técnica de este tipo de cosas, nefroureterectomía. Nefroureterectomía de que no importa, imagen negativa, una locura, una estupidez. Pero se lo tengo que contar porque yo lo viví sentado donde estaban ustedes. Nefroureterectomía a esa imagen. Punto. ¿Por qué? Un poco asidero, pero no les estoy replicando más una historia que yo la viví desde esas posturas fanáticas. Con respecto a las imágenes, ¿cuál es la seguridad que nos dan las imágenes radiológicas? Es muy amplia, del 25 al 90%. O sea, no estamos entre 80 y 90, en algunos casos 25, en otros casos 90, depende de lo que ustedes busquen en la literatura. Y cuando aparece una imagen negativa, ¿en qué otras cosas tenemos que pensar? No todo es tumor del urotelio, tenemos que pensar en un cálculo, tenemos que, obviamente, pensar en tumor del urotelio. Lo último que podría ocurrir es que no piensen en tumor del urotelio, pero eso sí lo tienen que pensar. Tienen que pensar en una ureteritis quística, tienen que pensar en las pelotas de hongos que en un paciente inmunosuprimido puede tener y no es un tumor del urotelio. Pueden pensar en coágulos y pueden pensar en una papila ectópica. Anécdota que les cuento sobre esto. Hace muchos años ya, en un paciente monorreno que había sido una nefroureterectomía por un tumor del urotelio, me llamaron para que hiciera un abordaje percutáneo, una lesión que tenía supuestamente en la pelvis por una imagen negativa. Sin mucho más que eso, me pidieron que le diera una mano por eso, no era un paciente mío, me pidieron que colaborara. Y la verdad que en ese momento entramos, porque la imagen era grande, se estimaba que por abajo no iba a poder hacer nada, y lo único que tenía dentro de la pelvis era un enorme coágulo que se sacó, había tenido hematuria, claramente, no era por un tumor del urotelio que había tenido hematuria, pero si hubiera sido por la imagen, ese paciente en otro momento hubiera sido una nefroureterectomía. La posibilidad de mirar por dentro, extraer lo que había y tener certeza imagenológica que no había un tumor del urotelio tenía que ver con considerar diagnóstico diferencial. Entonces, cuando ustedes tienen una lesión, hicieron una tomografía y les aparece una imagen negativa. El 40% de esas imágenes negativas tienen que ver con tumores del urotelio. No todos, 40%. Ténganlo presente esto, no todo es tumor del urotelio.
Y cuando aparece, lo que hacemos ureteroscopía flexible para mirar adentro, 3 de cada 4 son ignorados por las imágenes. 3 de cada 4 son ignorados por las imágenes. Por lo cual, si hay alguna sospecha, mejor entrar y mirar. En vez de quedarse con la idea, la imagen no lo tiene. Bueno, no lo tiene la imagen, no lo tiene. Yo no, lo puede tener. 3 de cada 4 son ignorados por las imágenes. Entonces merece ser visto. Con respecto a la citología, y el otro día tuvimos una discusión acá en el Ateneo, la citología es valiosa cuando es positiva. Y cuando es positiva te dice mucho. Citología positiva, PAP positivo, te está diciendo tumor agresivo, probablemente antegrado o probablemente in situ. Pero que sea negativa no quiere decir que no tenga un tumor del urotelio. ¿Se entiende? O sea, no es definitoria. Tiene una seguridad baja, 10 a 40%. Entonces la citología es una herramienta más, siempre y cuando les dé positivo, porque saltan todas las alarmas. Citología positiva. Citología negativa, un dato más, fíjense, una seguridad de 10-40%. Van por citología a definir mucho y cuando es positivo, cuando es negativo no van a poder definir nada. Con respecto a el diagnóstico a través de la ureteroscopía, si pensamos en todas las herramientas y nos vamos a quedar solamente con la semirrígida, digo no como una única cosa, sino considerando solo la semirrígida, lo que les va a permitir es diagnóstico / terapia en el 83% de los casos. Porque hay partes que no van a ser accesibles y aunque fueran accesibles no es posible hacerlo con una ureteroscopía semirrígida. ¿Sí? Van a tener que recurrir a otra cosa. Ahora, es muy importante hacer ureteroscopía flexible porque van a ver la imagen. No hay ninguna imagen radiológica que podría decirles que tienen esto que vieron recién arriba. Eso solamente lo ven si entran y lo encuentran. Y por suerte, cuando encuentran algo tan chico es fácil de solucionar. Si no, es tiempo que pasa y es tumor que crece. Pero digo, la ureteroscopía flexible te lleva a casi una certeza diagnóstica y una posibilidad terapéutica que llega hasta el 100% de los casos. Esto no quiere ni requiere segunda opinión. Cuando ven esto es un tumor de ureterio. Esto no es una piedra, esto no es una bola de hongo. Y lo que se hace es tomar, estamos en ureterio, estamos tomando una canastilla. La idea es aprenderlo y moverse, preferentemente en dirección al riñón, no en dirección hacia ustedes. Y una vez que está hecho eso, que ya vamos a tener ese volumen enorme suficiente, no necesitamos ver profundidad, porque necesitamos ver el grado, que nos traduce profundidad. Y entonces se pasa a hacer un tratamiento mínimamente invasivo, esto que están viendo es láser de Holmium, y con mucho cuidado lo que se hace es fotocoagular la parte de la base que quedó, y si quedara algún sector exofítico. ¿Por qué les remarco esto? Esto, cuando yo empecé la residencia, era nefroureterectomía. Esto era nefroureterectomía. A un paciente que después venía a bajo grado y, bueno, ya no lo tiene. O sea, no tiene riñón tampoco. Entonces, estas son las medidas con las cuales ustedes tienen que tener en el menú permanentemente presente, no como una cosa excepcional, como una cosa de uso a considerar. No siempre van a poder, pero sí a considerar siempre, a considerarlo siempre, a usarlo cuando se pueda. En los tumores del urotelio, cuando ustedes definen que lo que van a tratar está arriba, es bueno proteger la mucosa ureteral por donde van a entrar a través de una vaina, una camisa, porque si no estarían sembrando permanentemente cada vez que entran y salen. Es una indicación, un debe ser. Y después tomar una buena biopsia. Esta biopsia que están viendo ahí se llama bigopsia. Hay que meterla con la punta sacada. Esto no entra por el canal de trabajo. Entra mirándose la biopsia. Y esa biopsia tiene un nivel de certeza muy grande. Porque es muy, muy frustrante decir yo lo vi, yo lo saqué y el patólogo te dice material insuficiente. Entonces lo que tenemos que reducir es la posibilidad del material insuficiente. Te estoy dando un material que te va a permitir decirme si es bajo o alto grado, pero no te va a poder decir es material insuficiente. La tecnología ha venido a aportarnos muchas imágenes y lo que viene para ustedes es alucinante en términos de inteligencia artificial y en términos de modificación de longitudes de onda de luz. Es alucinante, para ver mejor, para ver con más precisión y a través de las distintas videocámaras que van a tener. Cuando ustedes dicen tengo un tumor del urotelio, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero saber? Y tengo distintos escenarios, no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Voy a tener lesiones
lesiones de alto grado en el árbol urinario superior en un paciente que tiene función renal divina, perfecta, el que queremos todos. Podemos tener una lesión de alto grado con un paciente que tiene un clearance bajo, muy en el fleque, muy en el fleque. Podemos tener esa misma lesión de bajo grado que es pasible de manejo endoscópico, es un gatito mimoso, no lo va a matar. Y podemos tener también bajo grado pasible de terapia endocavitaria, de terapia que podemos hacer adentro de la cavidad para tratarlo. Tenemos que considerar cuál es el nivel de recurrencia linfática en los ganglios, y ahora vamos a ver los ganglios. Después de una nefroureterectomía, debemos tener presente, después de hacer una neovejiga, cuál es la posibilidad de tener un tumor en el uréter. Ya no tengo vejiga, pero ¿y ahora qué pasa si estoy en el uréter? Y tenemos que poner sobre la marcha y sobre la mesa el rol de la terapia adyuvante. Entonces, si tengo un tumor de alto grado, tengo buen filtrado, ese es un león hambriento, ese se los come. Entonces, tengo que hacer una nefroureterectomía radical abierta, nada en contra de eso, posible. Una laparoscópica, una robótica y considerar la neoadyuvancia. ¿Por qué considerar la neoadyuvancia? Cuando nosotros nos planteamos en un tumor del urotelio superior que tiene un toque renal, no es el mejor de los pacientes, tiene un toque renal. Esto es bastante común en los tumores del urotelio. No son joyitas, nenes de 18 años. Son gente que tiene 70, que viene con su diabetes, con su hipertensión, que ya tiene un grado de lesión que los castiga. Entonces, cuando yo tengo, antes de hacerle la nefroureterectomía, un índice de filtrado glomerular de menos de 60, ¿en cuántos de ellos lo voy a encontrar? En prácticamente 1 de cada 2, en el 50%. ¿A dónde se me va el clearance? ¿En cuántos pacientes a menos de 60 después de hacer una nefroureterectomía? Se me va al 75%. 3 de cada 4 pacientes después de una nefroureterectomía cambian el estadio de suficiencia renal. O sea, lo acerco a la diálisis en búsqueda de la curación oncológica. Eso nosotros lo tenemos que saber. Lo tenemos que hacer, no nos queda otra. Pero sepamos, le tenemos que avisar al paciente, mire, que después de la nefroureterectomía, usted va a cambiar el estadio, usted ya había golpeado, usted ya lo castigó la vida. Y entonces, si yo me voy a plantear adyuvancia, ¿a quién le voy a hacer adyuvancia? Si me saqué los mejores candidatos, porque la nefroureterectomía me le cambió el estadio tumoral, el estadio de función renal. Antes tenía 2, 1 de cada 2, y ahora tengo 3 de cada 4 que tienen un toque renal que no permite el uso de todas las drogas que yo quisiera al momento de hacer adyuvancia. Entonces, neoadyuvancia es cuando todavía tengo las 2 unidades, cuando no tengo todavía las 2 unidades renales. Entonces, si nosotros miramos el uso de la quimioterapia neoadyuvante en los pacientes que tienen un tumor del árbol urinario, ustedes van a ver la sobrevida cuando comparamos hacerla con no hacerla. A este no le hago nada, no le hago neoadyuvancia, a este le hago neoadyuvancia. ¿Les va igual? No les va igual. Entonces tendría sentido. Y neoadyuvancia la puedo hacer cuando mejor función renal tengo, que es cuando tengo los 2 renales, los dos riñones, porque a uno puede tener tumor, pero se filtra. Entonces las drogas que le vamos a dar las va a tolerar mucho mejor porque tiene 2 unidades renales. Entonces, la neoadyuvancia en tumores del urotelio, cuando nosotros seleccionamos los pacientes, es para enfermedad de alto riesgo. ¿Qué es esto? Un tumor de alto grado, en la biopsia ureteroscópica que usted le hicieron, tiene un tumor de alto grado. Ese es un león hambriento. Tiene PAP positivo, tiene citología positiva, y aparte lo vieron, les dio PAP positivo, te está diciendo, te la voy a dar como no me la des. Que tenga una arquitectura sésil en vez de polipolia, no el pólipo ese que saqué con la canastilla, no, una base ancha,
una vascularización amplia, una posibilidad de metástasis más grande, no es un pediculito tonto que se arranca con nada. Cuando el tumor es grande, tiene mayor volumen de celularidad, y cuando ya en las imágenes lo vemos localmente avanzado. Entonces, cuando se comparó la neoadyuvancia en distintos brazos, se lo hizo en pacientes que tenían un grado de función renal que decía más vale que no te toque antes, que te hagan la neoadyuvancia antes porque no tengo completo cáncer. Y lo que se usó fue por un lado el esquema MVAC acelerado y por otro lado gemcitabina y carboplatino. O sea, estos son, ¿por qué carboplatino y no cisplatino? Porque venían muy castigados. Entonces, estos pacientes oncológicamente no van a andar bien porque tienen la peor droga, que es carboplatino. No tienen cisplatino. ¿Y por qué carboplatino? Porque tienen un toque renal que les impedía usarlo concretamente. Entonces, en el esquema patrón MVAC, cuando se completó en esos 30 pacientes que veían en la rama de arriba, se hicieron 5 ciclos y se los comparó con carboplatino y gemcitabina. ¿Por qué cerraron el brazo de carboplatino y cisplatino? Porque era injusto someter a la condena de hacer esto si ya los otros eran tan buenos respondedores a la terapia que se está haciendo. ¿Por qué buenos respondedores? Porque pudieron completar el tratamiento 80 de cada 100 pacientes. 80 de cada 100 pacientes podían completar el tratamiento. Esto no es menor. Remisión completa, 14%. Es decir, 14% le sacaron el riñón y el uréter, no tenían nada. No tenían nada. Eso es remisión completa. Se le hizo la adyuvancia con ese esquema y tuvieron que... Bueno, esto es lo que había, 14% no tenía tumor. Y la otra cosa es que cuando se trató, la disminución de estadio a menos de PT1 fue del 62%. O sea, tenían, pero cambió mucho el volumen de tumor que tenía. Entonces, cuando hablamos de nefroureterectomía radical, y estamos hablando de algo que tiene 100 años, ¿de qué estamos hablando? De 3 cirugías. La nefroureterectomía, la linfadenectomía retroperitoneal y la cistectomía parcial. No vaya a ser cosa que cuando a algo le ponemos un nombre, estemos hablando de cosas distintas. Nefroureterectomía radical. ¿Cuántos ganglios? No ganglios. ¿Qué dio la vejiga? Ureter distal. O sea, no cistectomía parcial. Son 3 cirugías en una misma cirugía. ¿Y qué hacemos con los ganglios? ¿Y por qué lo hacemos? Que lo vamos a ver. No es lo mismo linfadenectomía. Linfadenectomía depende de donde tenga el primitivo. No a todos le haces una extendida desde el diafragma hasta abajo. Va a ser distinto si la lesión está en la zona roja del sistema derecho que si está en la zona roja del sistema izquierdo. Porque el drenaje linfático ya está demostrado tiene áreas de preponderancia, no es una extensión descomunal. Tenemos que saber, depende de dónde esté el primitivo, a dónde lo vamos a hacer. Lo mismo si está cruzando los vasos ilíacos de uno y otro lado, los territorios son distintos. Y lo mismo si estamos hablando de el ureter bajo. Digo esto, ¿dónde le voy a poner la garra para hacer la linfadenectomía? Y depende de dónde tenga el primitivo. Es importante, sí, pero alguna cosa... Tengo que decir, de este lugar no me pueden faltar ganglios, de acá necesito tener ganglios, yo tengo que dar una respuesta. Nefroureterectomía radical es con linfadenectomía. Entonces, por todas las vías está avalado que la nefroureterectomía radical requiere la linfadenectomía. ¿Sí? Está totalmente indicada en cualquiera de las vías a las que ustedes recurran. Les recuerdo. Nefroureterectomía, linfadenectomía, cistectomía parcial. ¿Qué hago con el ureter distal? De forma mínimamente masiva. ¿Qué le hago? ¿Le dejo la vejiga intacta? ¿Le dejo un cachito de ureter? Total, ya le saqué la mayor parte. Bueno, ¿qué hacemos con el manejo distal? Tenemos distintas formas.
Podemos tener un abordaje transvesical, un extravesical o un abordaje endoscópico. En esta evaluación de casi 2.700 pacientes, esta fue la distribución. El 68 hizo un abordaje transvesical, casi el 30 un abordaje extravesical y solamente un 3% un abordaje endoscópico. Un abordaje que le hago al uréter distal, al meato ureteral. Es decir, ¿qué respuesta le doy a eso? Y lo que se vio, que siguiendo los 57 meses a estos casi 2.700 pacientes, no había diferencia en la recurrencia y no había diferencia en la sobrevida. Le hicieran lo que le hicieran con el uréter distal, o sea, con la cistectomía parcial. Entonces, de estos casi 2.700 pacientes, lo que sí se vio que el abordaje endoscópico tenía más recurrencia dentro de la vejiga. Entonces, el abordaje endoscópico lo voy a desinsertar, lo voy a sacar. Sepan que se puede hacer, sí, de hecho está hecho. Les estoy contando que la literatura dice que se hace. Pero tengo que saber que voy a tener más recurrencia tumoral en el interior de la vejiga, que es lo que queda. Otra serie parecida, más chica, 820 pacientes. ¿Qué abordaje le hicieron? El 50 transvesical, 38 extravesical, el 12% endoscópico. ¿Cuánto tiempo lo siguieron? 2 años, 25 meses. Libre de recurrencia a 5 años. En el transvesical, prácticamente la mitad. Prácticamente la mitad. En el extravesical, el 35% y en el endoscópico el 30%. Y ahí sí hay diferencia. Ahí hay sí diferencia entre el abordaje transvesical y los otros dos abordajes. Para decir, cuando yo digo que la nefroureterectomía radical tiene 3 tiempos y hablo de cistectomía parcial en sí mismo estoy hablando de 3 cosas distintas. De una, de otra, transvesical, extravesical o endoscópica. Son 3 cosas distintas y no dan todas lo mismo. No dan todo lo mismo. Con respecto al rol de la terapia intravesical, después de la nefroureterectomía, en sus hospitales, ¿se hace algo más en la vejiga? ¿Qué se hace? Nosotros tenemos ahora un paciente con gelmito en base a lo que es el OMITC y después tenemos algunos pacientes con BCT. Ok. Ok. ¿Nada más en un hospital? Bueno. En un estudio randomizado de casi 300 pacientes, se comparó mitomicina con nada. Mitomicina con nada. Y se siguió durante un año. Aquellos que se les hacía mitomicina, la recurrencia vesical era de 16%. A los que no se le hacía nada, lo que se hizo durante mucho tiempo, era del 27%. Esto fue una diferencia. Es decir, pues son números chicos, 16, 27. Pero contarle al que recurre, ¿qué tal le va después de que ya le sacaron un riñón, el uréter y la linfadenectomía, si es que se la hicieron? ¿Cuándo? Entre el 7º y 10º día posoperatorio, en esta serie. No todo se hace lo mismo. Y ahora lo vamos a ver. El estudio Gemini, después de la nefroureterectomía, se evaluaron los resultados. Pero ¿qué se hacía? Antes de que yo haga extravesical, transvesical o endoscópico, se le daba gemcitabina 1 hora antes puesta en la vejiga y larga la cirugía. Gemcitabina y larga la cirugía. Y se siguió a 2 años. A los que se le hacía, el nivel de recurrencia fue del 12%. A los que no se le hacía, como veo que no se hace en la mayoría de los hospitales, el 30%. Es una diferencia prácticamente multiplica por 3 cuando decido no hacerle nada, o reduzco a 1/3 cuando decido hacerle algo que desde el punto de vista bien agendado y la literatura lo avala, se lo deberían dar, simplemente si se pide. Si se pide se lo tendrían que dar, porque está avalado en la literatura. Entonces, ¿cómo seguimos después de la nefroureterectomía? Una vez que ya le sacamos el riñón, el uréter, la cistectomía parcial, los cambios. Si es, digamos, quedamos limpios, podemos hacer vigilancia. ¿Y qué significa vigilancia? Cada 3 meses y durante un año, tomografía computada, cada 6 meses y hasta 3 años,
obviamente cistoscopía y tomografía computada, y cada 12 meses es una vez cada año cistoscopía y tomografía computada. Y si no, la opción es hacer quimioterapia con platino, siempre y cuando lo que le quedó de filtrado glomerular le permite usar platino, cisplatino, no carboplatino, y el mismo esquema de seguimiento. Adyuvancia. Adyuvancia es lo que le hicieron después. Y ahora vamos a ver qué sentido tiene hacerle algo después, si es que tiene sentido hacerle algo después. Se valoraron 71 hospitales y 261 pacientes. Y se hizo un esquema de gemcitabina más cisplatino o carboplatino, dependiendo del nivel de función renal que se encontrara. Y lo que se vio es un dato importante. De todos los pacientes, adyuvancia viene después, de todos los pacientes a los que se le hizo nefroureterectomía, el 86% tenían menos de 3 ganglios. O sea, estamos hablando de que no es una linfadenectomía insuficiente, porque si tienen menos de 3 ganglios, le sacamos algo, no fue una linfadenectomía. Y ahí es donde tiene el rol la adyuvancia, porque lo que estoy tratando es lo que le dejé, no lo que le saqué. Como no le saqué los ganglios, la adyuvancia me va a estar sirviendo, y esto es lo que mostró, que la sobrevida libre se comparaba en 71% versus 46%. Acá le hice adyuvancia, acá no le hice. Y libre de metástasis, 71% versus 53%. ¿Qué significaba? Que si yo le dejé los ganglios y no le hago nada más, es entendible que tenga una sobrevida libre del 46% y metástasis, libre de metástasis en el 53%, porque los ganglios siguen ahí y los ganglios deben tener algo, o podrían tener algo. Entonces, lo que viene a hacer la adyuvancia es tratar lo que todavía lo que no le saqué. ¿Sí? Entonces, en los tumores del urotelio superior, opciones de conservar, es decir, ¿cómo hago para no perder la unidad renal? Cuando puedo. Opciones de quimioterapia, con lo que estamos viendo acá, de inmunoterapia, cada vez más claramente, y de cirugía. Cirugía endoscópica, una ureterectomía segmentaria, si fuera necesario, no te queda otra y tenés un solo riñón, un ureter ileal, una nefrectomía parcial. ¿Y cuál es el criterio estricto? Que sea un tumor unifocal, focal, polar y con un margen negativo, que cuando lo corten el margen sea negativo. Pero son casos raros. Ahora vamos al tratamiento percutáneo, que no es tan raro. Esta es una serie que terminó en el 97 de 60 pacientes, que algunos, hicimos, no en todos participé, estos de Long Island Jewish de Nueva York, y lo que se hizo fue, de las indicaciones, el 27% lo tuvimos que hacer porque tenía un solo riñón, no quedaba otra, no había mucha opción. Otros tenían un alto riesgo, 16% tenían muy alto riesgo para una nefroureterectomía, entonces había que hacerle algo. 12% tenían insuficiencia renal, 5% eran bilaterales, pero esto es lo más importante. En aquel momento, estoy hablando del año 97, electivamente se hacía entre el 22 y el 56% de los casos. Electivamente, lo hago porque le quiero dar una chance de alejarlo de la diálisis. Y concretamente se dilataba con balón para que no sangrara tanto el trayecto que se iba a aislar, y una vez dentro lo que se hacía era una resección. Con la energía bipolar hoy esto es mucho más amigable, pero en definitiva es una RTU de vejiga con el cuidado de no mandarse en el dedo, porque esto se perfora con nada, pero sí ser suficientemente ambicioso como para sacar todo, para que no quede nada. Entonces, el tratamiento percutáneo, ¿cuáles eran los animalitos que se estuvieron tratando? ¿Eran gatos o eran leones? El 63% eran gatos, eran de bajo grado. El 37% tenían alto grado, esos son leones, son hambrientos. El 87% no comprometían la pared, eran superficiales. Y el 13% eran infiltrantes. Entonces, siguiéndolo 51 meses, la sobrevida era de 84%. ¿Pero qué eran? Eran gatitos mimosos. Si le estoy tratando tumores de bajo grado, no es que la percutánea es tan buena, es simplemente le estoy dando la chance a alguien que en sí mismo podría ser que alguien le saque un riñón, pero podría ser que se conserve y que siga vivo. ¿Sí? Claramente la recurrencia tiene que ver con el grado, con el genio tumoral.
El 25% de las recurrencias son de bajo grado, el 56% son de alto grado. Estamos viendo una época totalmente distinta, por suerte. La ureteroscopía flexible. La ureteroscopía flexible no solamente sirve para ver bien, sirve para sacarle el jugo a las longitudes de onda de las luces, que nos permiten ver los capilares y decir, esto que no veía ahora lo veo. Esto me permitiría hacer un tratamiento más eficiente. Lo de las vainas de protección necesariamente para trabajar arriba. Y en cuanto a lo diagnóstico y terapéutico, los ureteroscopios flexibles tienen una solución muy prometedora. Ustedes la ven todos los días. Hoy por suerte los ureteroscopios flexibles están muy disponibles y por suerte también la mayoría son digitales, con lo cual las posibilidades que le dan son muy altas. De usar una longitud de banda, casi una longitud de banda que me permita exacerbar dónde están los capilares. El sistema NBI es uno de los 3 que hay en este momento para identificar dónde están los capilares. ¿Qué importancia tienen los capilares? Nos permite diagnosticar mejor, mejorar la detección mucho. ¿Cuánto? Un 23%. Un 23% es mucho. Estoy rescatando del pozo 1 de cada 4 gracias a que la tecnología me permite identificarlo. Esto que están viendo acá es una eventación. Esta eventación se debe a una nefroureterectomía. Esta nefroureterectomía se debió, cuando el patólogo lo informó, a un tumor de bajo grado. Y tiempo después apareció esto en el único riñón que le quedaba con esta imagen y con una función renal bastante pobre. Con no solamente lo que se veía, sino multicentricidad en un paciente que tiene un solo riñón. Pero si el único riñón que tiene una lesión de bajo grado, no lo vamos a llevar a diálisis para una nefroureterectomía, que seguramente lo curaría. Pero cuando decimos curación es un concepto más amplio, no solamente curarlo del tumor, no mandarlo a vivir 5 años por el tema de la hemodiálisis. Entonces, esto fue posible que este hombre siguiera con su vida igual que la tenía antes, sin hematuria, y obviamente con un seguimiento estricto. ¿Qué es seguimiento estricto? Tomografía, citología y cistoscopía, como vimos antes. Hacer la dosis intravesical única, ¿vale o no vale? Hacer quimioterapia intracabezaria, ¿vale o no vale? Repetir la ureteroscopía en 8 semanas, ¿vale o no vale? La verdad, vale. ¿Por qué? Porque al revisar lo que se vio, lo que habíamos hecho una ureteroscopía y que hubiera sido vaya nefroureterectomía y se terminó, de la biopsia inicial, lo que se vio en la segunda ureteroscopía, que el 28% estaba sobregraduado. Habíamos creído una cosa que era más agresivo, en la segunda ureteroscopía estaba sobregraduado y sobreestadificado. Es decir, estaba más cerca de ir a una nefroureterectomía, pero sin embargo, dándole una segunda chance. Vamos a reestadificar, vamos a rebiopsiar a ver si tienen una chance. Bueno, lo que se vio era eso. Si hubiéramos ido de una, nosotros inicialmente habríamos estado sobreestadificando y sobregraduando. Y que cuando hacemos rebiopsias entre las 6 y las 8 semanas de una lesión que ya tratamos, como cualquiera de las que vieron antes, en el 51% se encuentra cáncer. Y en otros no encontraste nada. Ese era el paciente que iba a la nefroureterectomía y el patólogo te decía, no tengo lesión. Nefroureterectomía sin lesión. Entonces, rehacer la ureteroscopía, cuando ustedes están relativamente satisfechos de lo que hicieron antes, tiene mucho sentido. Entonces, lo que cambia es que el second look es el factor más fuerte de definir recurrencia y progresión. Lo que te dice la segunda ureteroscopía es el factor más fuerte. ¿Y cuándo debería realizarse? Debería realizarse dentro de los 2 meses de la primera, que te permite generar la duda. Las quimioterapias intracavitarias. Intracavitarias es, o le entro al riñón por la nefrostomía que tiene, o veo cómo hago para que me llegue arriba lo que quiero que me llegue. Hay distintas alternativas, ya sea por vía percutánea o por
inyección a través de un catéter, como esto que están viendo acá, que es un catéter open-end, que va pegado a la sonda, y es por mecanismo retrógrado. ¿Y por qué no planteo doble J? Porque con doble J lo que yo le coloco en la vejiga en el 52% me llega arriba. O sea que al 48% no le llega nada. Me tranquiliza la conciencia porque le estoy poniendo algo en la vejiga, pero lo que estoy poniendo en la vejiga no le llega a lo que yo quiero que haga. Entonces, el catéter ureteral simple es mucho más eficiente para eso. Por esto que le decía, de la demostración de reflujo en el cistograma, 56% de los casos. ¿Cuáles son las terapias endocavitarias? Inicialmente se usó BCG, inicialmente se usó mitomicina, pero mitomicina que se la llevaba el viento porque era una solución líquida. Entonces, por un tratamiento compasivo en el Anderson, en Texas, empezaron a usar mitomicina de una forma distinta. ¿Qué va a ser? Se usaron 27 pacientes y se hizo de forma compasiva un seguimiento a 19 meses. Se le hizo una inducción de 6 semanas, como lo hacen en la vejiga, y un mantenimiento mensual, ya sea por donde el paciente elegía, o por la nefrostomía que tenía, o por la ureteroscopía. Y lo que se vio es que no todos los pacientes lo seguían tolerando cuando pasaba el tiempo. No es lo mismo tumor del uroterio que vejiga, porque también en algunos casos daba lugar a toxicidad sistémica. La toxicidad sistémica es lo que le pongo dentro de la cavidad se absorbe y lo que se absorbe está generando un efecto. Entonces, lo que hicieron en el Anderson y hoy está disponible, muy caro en Estados Unidos, no está disponible en Argentina, pero en algún momento supuestamente lo estará, es un hidrogel de polímero reversible, que con la temperatura cambia el estado líquido o el estado gel. Que adentro tiene una droga, que es la mitomicina. ¿Qué sentido tiene esto? Que se quede en el lugar durante mucho tiempo, que no se lo lleve el viento. Entonces, a través de un catéter se coloca, esto a 37 grados se consolida de manera viscosa y eso permanece durante horas y se va disolviendo. Esas horas hacen la diferencia entre poner un flash con el catéter y que la orina me lo lleve, o ponerlo de esta forma y que quede actuando en el lugar donde el gel permanece dentro del río urinal. Entonces, insisto, esto empezó como tratamiento compasivo, no como método, o sea, no le quedaba otra y bueno, no le queda otra, hagamos de esto. Entonces, lo que sí claramente demostró es que podía permitir preservar más riñones y el casi 60% de los pacientes, que fueron pocos, 33%, quedaban limpios. O sea, los erradicaba de manera endoluminal. Y hizo diferencia en sobrevida, no es poco, un tratamiento endocavitario que haga sobrevida diferente no es poco, y claramente hizo diferencia en recurrencia. Ahora, ustedes, en cualquiera de los hospitales, cistoprostatectomía porque tumor implicante de vejiga, entonces cistoprostatectomía. ¿Cuál es la recurrencia en el árbol urinario? Dice, no, ya no tiene nada más en la vejiga. ¿Y arriba? ¿Pueden? ¿Sí? ¿No? Sí, pueden. Dentro de los 3 años, ¿y cuándo son los pacientes que tienen más riesgo? Si tenía in situ en la vejiga, agarrate, es posible, y si tenía multifocalidad. Entonces, el compromiso ureteral en la cistectomía muestra que la recurrencia es alta y requiere que ustedes lo sigan rigurosamente. Le sacaron la vejiga, pero no termina la historia. Puede volver un tumor del uroterio arriba, de manera que el seguimiento es importante. ¿Cómo lo hacemos? Con citología. Que si fue in situ es más fácil porque va a tener citología positivo si recurre arriba, pero no siempre, como les decía antes. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años. La urotomografía que les decía, cada 6 meses por 3 años, y el uréter, ya sea por un Bricker o por la ureterostomía, es un procedimiento muy demandante, muy riesgoso. Entonces, cuando le sacamos la vejiga y le hicieron una neovejiga, ¿terminó ahí? No, lamentablemente no terminó ahí. Una de las complicaciones que tiene es la estenosis, entre la anastomosis del uréter con la cavidad intestinal, un Bricker, una neovejiga, pero las estenosis existen. Y como existen, es necesario hacer una biopsia obligatoria de la estenosis, porque la estenosis no siempre es isquemia. La estenosis puede ser recurrencia tumoral. O sea, lo primero que tiene que descartar es que la estenosis no se deba a una recurrencia tumoral. Entonces,
cada 4 pacientes no lo pueden mirar arriba. Es imposible la ureteroscopía, no pueden entrar, no pueden pasar. O sea que no siempre lo que quieren es posible. Y en esos casos van a tener que recurrir al manejo percutáneo y al abordaje de las terapias a través de la nefrostomía. Claramente el manejo percutáneo tiene mucho más complicaciones, posibilidad de siembra, de perforación y de sangrado. Y el tratamiento adyuvante y el manejo percutáneo que veíamos hoy en las distintas curvas es una alternativa que tienen que tener presente. BCG, árbol urinario alto, cada vez se va convirtiendo más en mala palabra. Claramente. Cuando tienen estenosis, la idea es que lo que está cerrado se haga amplio y para eso tengo que romper lo que está cerrado, ya sea con corte, con un catéter AccuSize, con láser de Holmium. Algo tiene que abrir con la idea de que permanezca abierta. Esto es un AccuSize, es un abordaje percutáneo y un abordaje a través de la neovejiga, donde está la estenosis en el reimplante, y fue bastante costoso que la guía que se venía por vía percutánea pasara a la guía. Si no, era nefrostomía de por vida. Y no era la idea por la cual se hizo una neovejiga a este paciente. Bueno, lo que se logra, primera condición, tengo que tener un sinfín, tengo que entrar un catéter o una guía por el vía percutánea y tiene que salir por la uretra. Esa es la primera condición. Y esa condición va a permitir que exteriorice un balón. Ese balón tiene electrocauterio en uno de los extremos. Lo que se está colocando a través de la guía es un balón, y ese balón, cuando se infla, tiene este electrocauterio, que es lo verde, que pisan con el pedal, y eso es como una uretrotomía interna, simplemente. Y después hay que dejarle un tutor. Ese es el reloj de arena del catéter de AccuSize. Cuando se aprieta el botón, se abre el balón. Cuando se abre el balón es que se cortó y eso quedó permeable. Y entonces sí, después tengo que dejar un catéter, porque eso tiene un tutor. El principio de Davis tiene que epitelizar, y ese catéter se pone por abajo, y ese es el mismo catéter que se retira tiempo después con todo el moco que ven. La endoureterotomía no anda igual si es derecha o izquierda. Si es derecha, los resultados son mucho mejores, del 71% de éxito, pero si es izquierda, 1 de cada 3 andan bien, 2 de cada 3 andan mal y van a tener que buscar algo distinto. Bien. Tratamiento del tumor del uroterio. Distinto en el uréter, distinto en el riñón. En el uréter, distinto que sea en el uréter distal o el proximal, distinto en el riñón que sea en los cálices o que sea en la pelvis. Entonces, si tengo una lesión distal del uréter, tengo que hacer una biopsia, como mostramos antes. Si la biopsia me dice que es bajo grado y yo le saqué todo lo que tenía, como se los mostré hoy, tengo que hacerle una ureteroscopia en 2 meses para saber que quedó totalmente libre. Si la lesión es de bajo grado, pero yo no le pude sacar todo, porque no me quedé conforme, pero es de bajo grado, tal vez tenga que pensar, porque técnicamente no lo puedo hacer, en una ureterectomía distal, porque es bajo grado. Es dificultad técnica, no es agresividad tumoral. Entonces, distinto es cuando lo que yo le voy al patólogo me dice es alto grado. Pero mirá que se lo saqué completo, ¿eh? Ah, ok. Si se lo sacaste completo, hacerle una ureteroscopia en 2 meses, porque a lo mejor tenés suerte. Fue completa. Ahora, si fue incompleta, tengo que hacerle la neoadyuvancia que les dije, porque todavía tengo la unidad renal. Y después, a los 2 meses tengo que hacer una ureteroscopia. ¿Y por qué le tengo que hacer una ureteroscopia? Porque a lo mejor la neoadyuvancia me la limpió. ¿Está? Entonces, si es positiva, voy a ir a una nefroureterectomía definitivamente. Y si me lo limpió, voy a tener que hacerle ureteroscopia cada 2 meses. ¿Sí? Vamos al proximal. Estamos hablando del uréter. Si es bajo grado y lo dejé limpio, ureteroscopia cada 2 meses. Si fue incompleta, a lo mejor, si es cortita, una resección término-terminal. Y si no, nefroureterectomía. No te va a quedar otra. Ya podés forzar, pero no tanto. Si es alto grado y la resección fue completa, nuevamente ureteroscopia 2 meses. Y si hay recurrencia, neoadyuvancia, y en ese caso lo que me queda es la nefroureterectomía. Puedo forzar, pero como les decía antes, no puedo forzar tanto. Vamos más arriba, vamos al riñón. En los cálices, me da bajo grado,
la resequé completo, sigo haciendo ureteroscopía cada 2 meses. Es bajo grado, no lo pude hacer técnicamente, es bajo grado, le tengo que hacer una nefroureterectomía, no me queda otra. Es alto grado y fue completa, la misma historia. Cada 2 meses le tengo que hacer la revisión. Fue incompleta, le tengo que hacer una adyuvancia porque todavía tiene los 2 riñones. Todavía me va a ayudar a hacerlo. Si a los 2 meses está limpia, no sigo con ureteroscopía, habiendo sido alto grado. Si recurre, nefroureterectomía y no le queda otra. Vamos a la pelvis. Misma historia, bajo grado y es completa, ureteroscopía en 2 meses. Es incompleta, resección percutánea. No estás satisfecho, no te queda otra que nefroureterectomía radical. Y en alto grado, si la resección fue completa a nivel de la pelvis, la ureteroscopía a 2 meses, y si recurre la neoadyuvancia antes de la nefroureterectomía. ¿Cuál es el mensaje de este algoritmo? Que hay muchos pacientes que no van de movida y que aún así se curan. Y cuando van, tienen posibilidad de curarse con la mejor función renal posible, porque le hiciste la neoadyuvancia cuando tenía las 2 unidades renales. Para ir cerrando, ureteroscopía, la que usan todos los días, les permite un diagnóstico completo de todo el árbol urinario. La resección percutánea es una herramienta que en algunos casos puede hacer que el paciente se cure. Los tumores de bajo grado superficiales son pasibles de ser tratados con técnicas endoluminales y la quimioterapia neoadyuvante muestra resultados promisorios y cuando se le sume la inmunoterapia, esta charla va a ser vieja en el lapso de 5 años, se lo prometo. Los tumores de alto grado se tratan con nefroureterectomía radical, laparoscópica preferentemente, robótica y si no abierta, pero haciendo las 3 cirugías bien. Nefroureterectomía, cistectomía parcial y linfadenectomía. La quimioterapia adyuvante mejora la sobrevida, pero no porque somos malos sacando ganglios, sino porque es eficiente habiendo aún hecho bien lo que teníamos que hacer, que es sacar todos los ganglios. Y después de una cistectomía, no se olviden del árbol urinario superior. Sacaron la vejiga, pero sigan teniendo presente un tratamiento cercano. Les agradezco la atención, estoy abierto a las preguntas. A un paciente que se le hace tratamiento endoscópico, si hay remisión completa del tumor, se le deja igual un catéter BJ. ¿De qué lugar? De un uréter proximal, digamos. O... Preferentemente sí, porque aunque vos no tengas lesión, lo que tenés que tratar es que no tengas una complicación que tendría que ver con 2 situaciones. Que te haga un cólico por edema y espasmo y tengas que reintervenirlo cuando te dio la oportunidad, cuando estaba todo tranquilo. Una reintervención es más peligrosa y posibilidad de complicación. Y por otra parte, porque la permanencia del catéter te da una relajación ureteral que te disminuye las posibilidades de complicaciones alejadas que tienen que ver con la estrechez. O sea, si trataste el árbol urinario alto, con la energía que quieras, es conveniente dejar un catéter BJ. Esto no es litiasis, esto es otro. También si para mitogel se podría utilizar para un paciente monorreno, ¿o no? ¿Cuál? El mitogel que hablaba para... Sí, de hecho, el tratamiento compasivo empezó en todos tratamientos monorrenos. El estudio del Anderson era porque no les quedaba otra y fue lo que la FDA aprobó. Es tratamiento compasivo, eran monorrenos. No era compasivo. Y si hay estudios comparativos entre si le dejo a un paciente que se le hace una nefroureterectomía, nada más con la mitomicina, si recibe tratamiento con mitomicina o si recibe lavado con solución fisiológica como hacen con SEA. Los trabajos comparativos te dicen claramente, la mitomicina es francamente superior al lavado fisiológico. En términos de recurrencia, sí. Perdón, en cuanto al catéter que habló que hacía como una electrotomía dentro de la cauterización del uréter, ¿cómo mide el nivel de corte? ¿Se ve con o sea, usted lo acompaña con la cámara a través del uréter o...? No, el nivel de corte no es medible, es una imagen radiológica. Vos